Hola, hola, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, con flojera. Hola, profe. Hola. Sí, la habitual flojera de Javiera de los jueves. Sí. Voy a buscar una mantita como abuelita. Espérame. ¿Qué hace frío? Profe, se cortó el pelo. Sí, me tijereteé. Le quedó bien, sí, es que tiene el pelo liso, igual es como más fácil igual. Igual como que se dobla raro. Sí, tenía mucho pelo. De hecho, en algún momento como que me di vuelta en la cama y me estaba ahorcando y decidí que era... No, de verdad, decidí que ese era el momento de sacarlo. Sí, 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 sí. Ya, ¿ustedes han estado bien, chicas? Yo sí, Súper, Sí, todo Ana. bien. La salud bien. Sí, todo bien. Bacán. Profe, ¿le llegaron mis tareas? Tu último correo me llegó, Sí, el ya, con donde tenías todas las finales. sí. Y es que en la mañana ahora no alcancé a hacerles como el, sí, me llegó, ok, tu correo. Pero estabas en plazo porque había hasta hoy día a las 12. Bueno, hoy día habíamos dejado, chicas, una clase de resolución de dudas, como que pudiéramos, yo pudiera ayudarles a responder todas las preguntas que tuvieran, pensando en que hoy se terminaba la segunda entrega, o sea, tenían hasta hoy para mandarme los trabajos 5, 6, 5, 6, 7 y 8, y yo se los estaré enviando pronto las correcciones de vuelta, de forma a la que puedan también integrar o alcancen a integrarla en el trabajo final, las cositas que de allí desprendan o puedan aprender. Y el trabajo final lo entregamos el día 16, que es feriado, no hay clases, pero tenemos todo el día para mandar el correo hasta las 12 de la noche. Y después ya nos queda la última clase de nosotros, que es la clase de cierre el día 23. Por lo que me pareció importante, más que pasarles un contenido hoy, porque estuve, o sea, cuando hice esa devolución de lo que había visto en sus trabajos y todo, creo que está abordado el grueso de los contenidos donde ustedes fallan o tienen problemas, qué sé yo, en términos de redacción, ortografía, ya sea acentual, puntual o literal. En literal, como les dije, hay muy poquito que trabajar, pero sí mucho en acentual y en puntual, mucho, mucho. Y bueno, tienen las guías adicionales que les dejé como para poder suplir esa falta. También me di cuenta que había un problema en general del curso como con el tema de la organización de las ideas, por eso fue que les mandé como opción la posibilidad de que el trabajo final no solo fuera desafío, sino que también fuera rehacer el plan de redacción, pero con la mirada estratégica del texto, pensando un poco más lo que se va a escribir y no solo llegar y poner ahí lo que vino a nuestra cabeza, sino que darle una planeación, darle cabeza, un planeamiento, una planeación, una planeatividad. Estoy diciendo puras palabras que no se dicen en ese contexto. Pero en el fondo que podamos pensarlo, organizar las ideas y hacer textos más ordenados. Y creo que tuvo un poco de resultado en lo que vi de los trabajos 7 y 8, y en lo que he visto de los trabajos iniciales que nos han mandado las correcciones después de esa clase. Entonces, habrían dos cosas que ver hoy día. Uno, si ustedes tienen alguna duda con los trabajos finales, eso es uno. Dos, si tienen dudas en general, y ahí podríamos hacer la revisión del ejercicio 5. No quiero que nos tomemos más de una hora como de resolución de dudas y todo eso para que no se nos haga tan pesado, pero sí darles devolución, correcciones, feedback, pensando ya en el trabajo final. Entonces, eso, primera parte. ¿Alguna, que tengo puras mujeres, alguna de ustedes tuvo problemas o no entiende bien lo que hay que hacer en el ejercicio final o necesita alguna aclaración? Yo al menos voy a esperar hasta que me revise el ejercicio 6 porque
ahí yo hice como un plan de estrategia, como Ujú, viendo, de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase pasada. ujú. Entonces, eh, ahí voy a ver en qué quizás tengo que trabajar un poco más, entonces voy a esperar hasta que me lo revise, como, porque quiero guiarme como por ese lado, más que por la otra. Se te pueden ajustar un poco los tiempos porque yo creo que los voy a estar mandando, estoy mirando el calendario, creo que los voy a estar mandando como el martes 14. Entonces te van a quedar 2 días. Velo tú, evalúalo. Ya, profe. Voy a tratar de hacerlo antes, pero está difícil. Yo creo que el martes es el día. Igual te va a quedar el martes, o sea, el pedazo del martes, el miércoles y el jueves para el envío, así que eventualmente igual podrías aplicarlo. Entiendo entonces que vas a tomar la idea de plan de redacción. Sí, sí, porque el otro se me hace un poco difícil, como que no lo entendí mucho, entonces el otro se me hizo un poco más claro. ¿Todas van a tomar acá plan de redacción? Yo quiero tomar el otro, si lo puede como, como explicar un poco como así en general. Ya. Lo que siempre hemos dicho en la clase es que para poder, que el lenguaje es móvil, ¿cierto? Que hay un referente que es la Real Academia que fija reglas, pero que el lenguaje de todas maneras va cambiando. Tiene cambios de acuerdo al tiempo, porque hoy se habla distinto como se hablaba en 1800, claramente. Tiene cambios respecto a la localización geográfica, no es lo mismo, si ustedes van al norte o al sur, se van a dar cuenta que hay palabras específicas que se ocupan allá, que no se ocupan acá, y eso que Chile no es un país de muchos dialectos, porque tampoco es un país donde convivan muchas lenguas. Pero sí hay transformaciones de palabras. Ahora, hay otros países que tienen distintas culturas y en distintas localizaciones geográficas se hablan distintas lenguas o se habla la misma lengua de distinta manera. Entonces, hay muchos factores y además de todo eso está el tema como ya más dialectal fino, que dentro de la misma cultura, hablando el mismo lenguaje y hablando más o menos de la misma manera, se habla distinto en la calle que en la cárcel, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente hay muchas distintas maneras de hablar y lo que hace este referente es poner una norma, fijar una norma para la conservación del lenguaje como uno de los criterios principales, pero a lo largo del tiempo también ha surgido la duda con este criterio del uso. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar y hablar y hablar palabras y se transforman en súper normales, pero que no están contenidas en la regla? Entonces viene la RAE y las incorpora. Y entonces yo les contaba que hace un tiempo está la disputa de la conservación por un lado y el uso por el otro, porque de alguna manera chocan. La conservación tiende a dejar más fijo el lenguaje y el uso tiende a respetar más la movilidad. Y estos criterios van cambiando dependiendo de quiénes están en la RAE y quiénes están en las Reales Academias de las Lenguas asociadas a la RAE. En Chile tenemos una Real Academia de la Lengua en Chile. Eh, y van cambiando las personas y cada persona tiene su distinta forma de ver el lenguaje, por lo tanto hay gente que es más afín a la conservación, gente que es más afín al uso, gente que trata de buscar un equilibrio, y entonces esto va haciendo que en determinados periodos hay una tendencia y después hay otra. Pero sí, para no volvernos locos y locas, lo que hacemos es, lo que hace la RAE es hacer un manual y entonces las reglas que hace hasta el último año, hasta la última edición del documento, es la lengua que prima. ¿Sí? Javiera, ¿va bien hasta ahí? Sí, muy bien. Ya. Ese es como el sustento teórico del ejercicio, porque lo que vemos en la realidad es que hay muchas palabras o muchas formas de usar el lenguaje que no están bien según lo que dice ese último documento de la Real Academia, pero que pudieran ser posibles o admitibles dentro de determinados contextos y que no estaría mal usarlo. Vimos ahí, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo como 2 o 3 clases, por eso no lo volví a repetir, pero en el fondo el lenguaje inclusivo, en estricto rigor, el uso del les está mal. La Real Academia no aceptó el uso del les.
finalmente, después de que lo interpelaron, porque tuvimos un presidente con una tendencia, de la Real Academia, con una tendencia mucho más progresista que los que habíamos tenido anteriormente, lo que daba pie a pensar que él podía aceptar el lenguaje inclusivo y finalmente la RAE no lo aceptó. Y en su siguiente documento, su siguiente diccionario de la lengua, no viene incorporado el uso de. Y tampoco en el prehispánico de dudas, no quedó en ningún lado. Entonces, el les en estricto rigor es un error. O sea, ¿cómo están, chiquilles? Vamos a pasar una buena clase hoy. En estricto rigor es un error. Estricto rigor. Pero otra cosa es que no se pueda usar, o que no sea válido, o que no sea bueno usarlo. ¿Se entiende? Sí. Y ahí era cuando yo les decía, por ejemplo, si uno hace activismo o da charlas o va a reportear a grupos donde se privilegia la diversidad sexual, es muy, o la disidencia sexual, que trabajan en el sistema, es imposible que no uses les. O cuando se escribe con la X. Claro, es que eso también es lenguaje inclusivo. Yo les puse el ejemplo del les para no entrar a otras formas de lenguaje inclusivo que ustedes sí pudieran trabajar en el desafío. Ah, ya. ¿Entiendes? Porque sí, el lenguaje inclusivo tiene varias ramas. Tiene a ver, ¿qué dijiste tú? ¿La X o la La ROA? X. La Está X. la X, está la ROA. ¿Han visto la Sí. ROA? Está la X, la ROA. Hay gente que tiene una disputa entre si decir les, porque cuando tú dices, tú le dices les a alguien, o le ocupas el le a alguien, igual lo estás dividiendo y estás como explicitando su condición sexual. Y eso es súper complicado en caso de la gente, por ejemplo, intersexual, o la gente que es no binaria, pero que no tiene una definición de género específica. Claro. ¿Se entiende? Sí. Porque tú vas a decir, ya, la Ana, la Javiera, estamos hablando de puras cosas que no se hacen, según la RAE. La Ana, la Javiera, el Marcial y le Ini. Pero tú vayas a cachar que Ini es algo distinto y vas a estar dándole una categoría de distinto y quizá ese día Ini se siente súper hombre. ¿Cachai? Claro. ¿Se entiende ahí? Sí. Entonces yo di el ejemplo del les solamente como un ejemplo porque está la X, está la ROA, está los conflictos que hace el lenguaje inclusivo con el braille, que es el lenguaje de señas, que hay una disputa entre el lenguaje inclusivo y braille, ojo, ahí por si alguien lo quiere averiguar, que también pudiera ser tema de su trabajo. Pero en el fondo el desafío consiste en que tú tomas el corpus de conocimiento RAE y dices, mira, acá hay algunas cosas que no me gustan, cómo se están ocupando, y las cambias. Y Ya, fundamentas por qué haces ese cambio. pero por ejemplo, ¿hay que solamente como argumentar por qué hago el cambio? O puedo, por ejemplo, escribir no sé, un cuento con lenguaje inclusivo y al final como argumentar el por qué usé todo el rato, no sé, los pronombres la X? Son las dos. Que escribas un texto donde está Ah, ocupado ya, para que yo vea cómo lo ocupaste y que después argumentes por qué lo ocupaste así, ahí, en ese contexto. ya, ¿Se entiende? comprendo. Porque en el fondo lo que yo estoy haciendo es darles clases de redacción general y enseñarles las normas, sabiendo que finalmente no se trata que se aprendan un manual o un guión entero, no tiene ningún sentido, porque la regla va a cambiar, ¿cierto? Va a llegar Sí. una nueva convención de la lengua y va a cambiar. Y cuando cambie, ustedes van a tener que ir a consultar el documento de la nueva norma. Y Profe, entonces, más que importarme que se aprendan la norma de memoria y se aprendan todas las reglas, lo que me importa es que sepan de dónde vienen las cosas, para dónde van, y que cuando llegue el momento del cambio de la norma, ustedes tengan la claridad y vayan a consultar la norma correcta. Tengan la curiosidad de la investigación periodística de, oh, ok, hay cambio de norma, a ver qué cambió, qué puedo usar, qué no ahora, y eventualmente ustedes siguen usando cosas que están fuera de la norma, pero sabiéndolo. Siempre lo importante es que sepan. Marcial, perdón, dime. yo creo que a la pregunta que iba la Javi era porque si acaso el texto que nosotros íbamos a hacer, en el mismo Ujú. texto usábamos, por ejemplo, lenguaje inclusivo
Ujú. y dentro del texto explicábamos por qué usábamos lenguaje inclusivo usando el lenguaje inclusivo. No sé si Ah, se bueno, eso es entiende. como un meta, pero no, la idea es que escriban un texto y después me fundamenten por qué lo usaron así, Ya, bro. para poder ver el contexto. Ahora, si tú quieres fundamentarme el lenguaje inclusivo, el uso del lenguaje inclusivo, dale. O sea, hay muchas cosas a lo largo de los trabajos que yo no les pedí, por cierto, y que me dio mucho gusto cuando las hicieron. Por ejemplo, una linda que me escribe todo en una caligrafía hermosa arriba los títulos. Por ejemplo, alguien que me habló de las fiestas y cuando hizo el video se caracterizó y se puso un gorro y unos lentes de fiesta. Otro compañero que me editó el video como con el tema que estaba hablando, con imágenes y sonidos de la cosa que estaba hablando, que fue maravilloso. Otro compañero que terminó el video y después me puso como ¿cómo se llaman eso? Como los errores de la grabación, como el backstage. Los bloopers. Claro. El chacarro. Entonces me reí, el chacarro, me reí como loca, así fue como, así como estaba corrigiendo yo muy seria. Bueno, hay muchas cosas que yo no les pedí que ustedes hicieron y que salió de su propia creatividad y me parece eso maravilloso. O sea, si me quieren fundamentar usando la misma cosa con la que cambian, está bien. Ahora, hemos ocupado el lenguaje inclusivo, pero hay varios tipos de cambio que se pueden hacer. Por ejemplo, yo una vez tuve una disputa, no quiero darles muchos ejemplos para no quitarles opciones, ¿se entiende? Pero yo una vez tuve una disputa con un jefe, que no solo era jefe, sino que también era mi director de la tesis. Siempre cuento esta anécdota porque es importante en términos de lo que estamos hablando. Y tuvimos una disputa por la forma en la que él quería llamarle al pueblo originario. Y había toda una pelea ideológica, valórica detrás. Que de hecho les voy a terminar de contar la anécdota en la última clase, una vez que me hayan entregado el trabajo para no quemarles el ejemplo, pero también ahí hay una posibilidad. Lo que dice, porque se acuerdan que todo lo que estaba escrito en otro idioma era un barbarismo en los vicios del lenguaje, según los vicios del lenguaje. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, si tú ocupas palabras de otro idioma, en este va a ser un barbarismo y eso también pudiera dar pie a que tú hagas un cambio o logres el desafío validando un barbarismo. ¿Se entiende? Hay muchas formas, jugar con los órdenes del lenguaje que se supone que no van. Hay muchas posibilidades en el desafío, pero no les quiero seguir dando más ejemplos para no quemar posibilidades. Ahí queda, supera su creatividad. A mí me gusta ese trabajo porque en el fondo demuestra que tú entendiste las reglas del lenguaje, no todas, pero un base supuesto, y que te puedes dar la libertad de jugar y de flexibilizar siempre sabiendo lo que haces, que finalmente es lo que me importa que tengan en el ramo, que existe una serie de corpus de reglas y de leyes que valen, yo no digo que no valen, son súper importantes y a través de ese corpus de reglas y de leyes los van a juzgar cuando ustedes escriban textos, pero que si ustedes tienen la conciencia pueden darle más juego y darle más vuelta a eso. Y pueden tomar hasta, es medio raro decirlo, pero hasta se expresan posturas político-ideológicas detrás de la forma en la que uno habla. Y ahí hay un ejemplo súper claro con el lenguaje inclusivo, de nuevo, porque sabemos más o menos a qué sector corresponde hablar el lenguaje inclusivo y a cuál no. O sea, el grupo más conservador va a tender al habla correcta y va a tender a la ley y va a tender al orden y por lo tanto va a negar tajantemente toda posibilidad de lenguaje inclusivo. Pero si tú te metes en una agrupación que le da apoyo, no sé, psicológico, afectivo, social o que empodera a grupos LGTBIQ+, está bien difícil que no digas les. ¿Ahí entendiste mejor, Javiera, la idea? Sí, mejor. ¿Sí? ¿Todavía dudas? Una última duda. Aprovechame, que para esto es esta clase. Una última duda que, por ejemplo, con los lenguajes como coloquiales, Ujú. también iría como dentro, ¿cierto? También. Ya, bacán. Pero si vas a usar lenguaje coloquial,
que no se debiera usar, y por ejemplo jergas y palabras. Hablamos de los garabatos una vez, ¿se acuerdan? Sí, Bueno, todo eso tiene que estar justificado en el contexto del texto que estás escribiendo. claro, sí. Si no, no tiene sentido. Si no, es un error. Ya. Le hago así. Error. Gracias, profe. Eso. ¿Más dudas del trabajo o los formatos de trabajo? Antes de pasar a la segunda parte. No, parece que no. Digan no. Ya. No, Muy bien. O sea, es no, ¿cierto? No hay más dudas. Voy a proyectarles entonces, alguien me escribió por el chat. Antes, chat. Ah, bueno, eras porque te llegó compañía Marcial. Voy a proyectarles la corrección del ejercicio 5, ¿les parece? Y después al final me quedo... No, hagámoslo al revés. ¿Alguien tiene alguna duda ortográfica puntual de algún tema de redacción o de alguno de los contenidos del curso que quiera revisar? Yo tengo uno, pero van a ser muy tontos, pero igual los quiero preguntar, porque al momento de escribir Dale. siempre me entra la duda con el tú con tilde y el mí con tilde, que no sé cómo, en qué momento usarlos, por ejemplo, para decir como, el otro día estaba escribiendo y entré como en la confusión de escribir con la tilde o no. Déjame ver si lo tengo en la PPT, para que lo veas en la pantalla también. ¿Cuándo vimos esto? En acentuación. Y acentuación habrá sido como la clase 6, ponte tú. Ortografía No me puntual, acuerdo. uso de mayúsculas. Wow. Comillas y guiones. Ahí está. Es que está junto con las formas no personales, entonces. ¿Cuál es tu duda en puntual? Es O que sea, sé que, ¿en qué te enredas? O sea, entiendo que es con el tú, sí, pero ¿dónde te trabas? por ejemplo, el otro día, no sé, quería escribir como, no me acuerdo muy bien lo que quería escribir, pero no sé, como mi árbol está allá. ¿Sería Ujú. como con tilde porque está igual como diciendo algo que es mío? Ya, perfecto. Entonces como que esa es más o menos mi duda. Pero con mí específicamente. Sí. Bueno, con el tú también pasa, que por ejemplo, tú que estás allá, no sé si... Ya, mira, lo que pasa es que acá yo no hice este desglose. Les voy a compartir esta parte. ¿Se ve? ¿La ven? Ahí se ve, sí. Ya. Yo no hice este desglose, pero esto era como, lo fuimos viendo caso a caso en la clase. Como ah, mira, hay uno sin acento. Em, El de pronombre personal versus ¿se acuerdan que lo vimos así? Ya vamos al caso del tú. Primero el tú. El tú con tilde funciona como pronombre personal. Están mirando mi PPT, ¿cierto? Sí, Sí. El tú con tilde funciona como pronombre personal, que, ¿se acuerdan cuáles son los pronombres personales? No lo vimos directamente, pero esto es como del cole. Por eso de pronto sirve recordar. ¿No? ¿No se acuerdan? no me acuerdo. El mí, no sé, no, yo no me acuerdo, no, no me acuerdo. Yo, tú, él, nosotros, Ah, vosotros, ya. ellos, usted, ti, contigo, conmigo, mí, vos. Vos lo ocupan mucho los argentinos.
Bueno, el tú con acento funciona como pronombre personal. ¿Qué significa? Que ahora les dije cuáles eran los pronombres personales. Si se fijan, todos son como para llamar a alguien, ¿no? Eso es un pronombre personal. Nombre, acuérdense que nombre era un sustantivo. Y los sustantivos podían ser comunes o propios, ¿cierto? Javiera, necesito tu feed para ver que vas entendiendo la pregunta. Sí, Ya. Cuando son propios, sigue siendo un nombre. Y esta cosa se llaman pronombres personales, lo que va antes de los nombres para llamar a las personas. ¿Sí? ya, sí, Entonces, el tú, cuando tú estás llamando a alguien y le dices, oye, tú, ese tú va con acento, porque te refieres a una persona. ¿Se entiende? sí, Y el otro tú es como, toma tu corrector, ya comprendo. porque es el corrector de él, le pertenece, pero no es el corrector al cual te estás refiriendo. Salvo que le digas, tú, corrector, vuelve aquí, no saques patitas y te vayas. ¿Cachai? ¿Se entiende ahí? Sí. Esa es la diferencia. Entonces, espérate, volviendo a la PPT, uno es pronombre personal. El primero vendría a ser pronombre personal. Y el segundo, ¿cómo se llama cuando algo es de alguien? ¿Se acuerdan? Esto también es material colegio. Por ejemplo, toma tu corrector, toma tu lápiz, pásame mi goma, no te la robes, todas esas cosas. ¿Se La acuerdan, no? pertenencia. Sí, es de pertenencia, pero tiene este nombre técnico. Adjetivo posesivo. ¿Qué son? ¿Se acuerdan? De los adjetivos posesivos. Yo me salté estas cosas porque son materia del colegio, pero no está de más recordarlo para entender bien cómo funciona la regla. Los adjetivos posesivos son mi, mío, tú, tuyo, su, suyo, nuestro, nuestra, su, de ellos, porque cuando uno habla de ellos no dice ellos, dice sus cosas, sus pertenencias. ¿Sí? Todas esas cosas son adjetivos Sí. posesivos. Entonces ahí está la diferencia, Javiera. Hay un tú que llama a una persona, oye tú, niño, no te lleves mis cosas. Y está el, pásame tu lápiz y todas esas cosas. ¿Sí? Ya comprendo. Eso Entonces con como... el mi sería lo mismo. El mi con tilde Exacto, sería el pronombre personal y el mi sin exacto. tilde sería adjetivo posesivo. Ya lo Sí. comprendí. Y hay otro mi, El de la nota también, la y nota ese musical. va, que lo vimos en clase, por eso te pregunto. Va sin El, tilde. el mi de la nota musical va sin tilde. Igual que Sí. si fuera un adjetivo posesivo. En Entonces, ese caso, por ejemplo, ¿Mm? iría como entre comillas o no sé, cuando se escribe en Word con algún tipo como de cursiva para que no se Esa confunda. se diferencia por el contexto, porque claramente si estás hablando de música, vas a ocupar el mi. Pero hay gente que si tiene un texto donde hay mis muy juntos, los diferencia de alguna manera. Y sí, puede ser cursiva o comilla. Ya. Y como yo les he dicho en clases, yo prefiero la opción en general de cursivas para las diferenciaciones, porque las comillas muchas veces denotan como dudas o suspicacias, también se ocupan para eso. Cuando tú dices, esta persona es honesta, entonces, para no confundir este uso de las comillas, yo gráficamente prefiero usar cursiva, pero en la regla sirven las dos. Ya. Gracias, profe. Profe, pero yo creo que entonces usar comillas en ese caso sería mejor usarlo cuando estamos escribiendo en el cuaderno, por ejemplo, porque si estuviéramos en el compu es más fácil hacer cursiva, creo Claro, yo.
No, pero a mano igual se puede. Lo que pasa es que el último tiempo o los últimos años los profes de la básica no le han dado tanto tiempo a la caligrafía, cosa que yo me he dado cuenta en este curso, porque además hay gente que me escribe cosas con mayúsculas cuando no van mayúsculas y me vuelvo loca porque no sé si corregirle las mayúsculas o las minúsculas. Esta cosa de las letras mixtas que hablamos, ¿te acuerdas, Marcial? Sí, profe, sí, caché que me estaba tirando los palos a mí. No, no, cada uno se siente aludido. No, no, no eres el único, Marcial, hay muchos y muchas que hacen eso. Y tienen que, cuando hagan textos a mano, tienen que ponerle ojo, porque, o avisar, como me avisaron de antemano, porque el tema de las letras mixtas igual es complicado para la gente. Pero sí, pues entonces ahora ya no se ensaya tanto la cursiva, pero, por ejemplo, alguna de ustedes me comentó que cuando hacía trabajos le pedían hacer caligrafía y tenía que hacer como muchas veces las cosas. ¿No les tocó? En algunos de los textos de ustedes, una chica me comentó, me escribía de su experiencia de escribir en el colegio y que el profesor le hacía hacer, por ejemplo, una composición. Entonces tenía que escribir como 20 veces la misma cuestión. Entonces la mano le quedaba maravillosa, la muñeca así súper saludable, pero ahí iba aprendiendo a hacer como las letras y la caligrafía y todo lo demás. Y claro, ya no se usa tanto Marcial, pero sí en estricto rigor igual se puede. ¿Más Ya, dudas? pero ¿Dudas más? ¿Más dudas? Aprovechenme que se viene el trabajo final. ¿No hay más dudas? Voy a asumir que no. Entonces vamos a hacer la corrección del ejercicio 5 en conjunto. Y si alguien se acuerda de una duda de acá antes de que termine la horita, a la 1 cerramos. A más tardar, porque 12:40, 1 yo creo. Si es que no cerramos antes porque no tienen dudas después de la revisión del ejercicio. Ya, les voy a proyectar el ejercicio 5. Este lo dejamos para el final, porque hoy día se entregaban hasta las 12 horas, y de hecho voy a ir a mirar a mi mail quién me lo mandó y quién no. La Yaris alcanzó justo. Ya. Ahí tengo mi último, acabo de hacerle una marca a mi correo que esa fue la última recepción. Y claro, lo dejamos para el final. ¿Están viendo mi PPT? Sí, sí se profe. ve. Ya. Lo dejamos para el final porque este ejercicio era igual para todos. Entonces, si yo lo corregía la clase pasada o qué sé yo, la gente que había entregado el texto, no había entregado el texto, iba a tener la corrección en mano. Y ahora los que no han entregado el texto 5 no van a tener la corrección en mano porque van a tener que hacer otro texto. No, no hay que ver lo que hice. Lo que quería era tener una diapositiva en negro, no en colores. Ahí sí. Para que viéramos el texto en negro y no con el... Ahí está. Que es más fácil revisar textos en contraste a negro, ¿no? Ya. Tenemos el texto. ¿Qué les pareció este texto? Maldito. Sí, fue un poco maldita. Aparte de eso, mira, ya tenían ahí algunas pistas porque si se fijan cuando lo pasamos a este lado, ya el autocorrector hizo la suya.
Les marcó algunas pautas. ¿Ven? ¿Estas que están ahí en rojito? Bueno, vamos viéndolo. ¿Alguien me quiere decir alguna de las primeras correcciones que haya aplicado a este texto? El té. ¿Cuál? El té. Se consume en té o infusión. Ya, dale. Bien, igual, pero vamos por orden. ¿Cuál sería la melisa. primera falta? Bien, allí además estaba fácil porque el autocorrector avisaba que había que poner. ¿Y Ya. por qué? Porque es nombre, Es nombre, porque ella se llama María Elisa. María Elisa. Estaba facilísima esa. Y Después, en Melisa, la primera Melisa, que también va con mayúscula la M, perfecto. ¿Por qué? porque es sobrenombre. Exacto. ¿Y qué Eh, más? Después del punto, ¿Qué cosa? el la va con, la L va con mayúscula y Ah, la Melisa va con minúscula. súper. ¿Por qué va mayúscula después del punto? Porque después de un punto seguido y final siempre va mayúscula. Y la melisa de la planta es un sustantivo común. Los sustantivos comunes nombran cosas, pero no son un nombre propio. Solo los nombres propios llevan mayúscula. Y entonces, si ese fuera el caso, por ejemplo, yo acá tengo una pera, y uno diría, pero ¿por qué la pera va con minúscula si la pera es un nombre, me explica qué cosa es y ella se llama pera, pero no es un nombre, ella es una pera. Lo mismo con la melisa, planta, a diferencia de la Melisa, sobrenombre de María Elisa, ¿sí? Pero te saltaste algo, Javiera. No sé si alguien más lo vio. No sé si Hasta el punto. Bueno, hasta Melisa. Acá hay un error más. una coma o no, no sé. Ujú, es una coma. ¿Y Antes dónde? del pero. Exacto, Marcial. Acá. Pucha, la cuestión la acabo de ver. No la había puesto. Yo le Por iba a eso lo decir hicimos después de entregarlo. ¿Quién lo iba a decir? yo, pero no Ah, no. estaba segura porque nadie lo había nombrado. Y dije, no, mi primer error. No, ahí está. Ahí corrigieron la primera frase. Y la primera frase era, ¿quién dijo cabrona? Maldita. Porque había muchos errores en una frasecita. Pues ¿cuántos contamos? Uno, una mayúscula, una coma, otra mayúscula, como 5 errores en una frase. Por lo menos. Seguimos. ¿Qué más ven? La depresión y que lleva acento. Se me apagó el micrófono. Ya. Súper. Depresión lleva acento y el autocorrector te lo estaba soplando también. ¿Qué más? El T no lo arregló, parece. Ah, ojo, el por qué el acento por las reglas de acentuación relacionadas al número de sílabas, pero como tip para la vida, en general el gran grueso de palabras que terminan en ion llevan acento. Sensación, conmoción, depresión, actuación, investigación, todas esas cosas. Tensión, sin ir más lejos, la palabra siguiente lleva acento. ¿Qué más sigue, chicos, chicos? Todavía no corrige el té, profe. Ah, el tepo. Toda la razón. La que seguía era el té. Porque este es un té de tomar, no un té de te digo que me estás molestando en este momento. Son distintos té, ¿cierto? ¿Qué sigue? Y ahora se pasa al otro párrafo. Sí. Yo le puse coma después de la cuenca del Mediterráneo, coma. Y cambié la E por una minúscula.
Pero no sé si eso está bien. Puede ser o no puede ser. O sea, si tú lo hubieras escrito, como les comenté en la clase de ortografía puntual, la estructura de párrafos tiene cierto grado. No sé si estaba ahí esa clase, Ana. De hecho, me estoy deteniendo acá porque en tus textos también veo esto, entonces, así como para que generemos una conversación. ¿Te acuerdas de esto, de la clase? No sé si estuviste en la clase de ortografía puntual. No, no estuve. Ya, es que si puedes verla y si no, igual te repito así como el resumen express. Hay varias reglas de puntuación que son como para casos fijos. O sea, hay cosas que sí o sí tienen que haber punto o coma ahí, sí o sí. Pero hay muchas que tienen que ver con cómo tú construyes sintácticamente el párrafo. Profesora, ¿Sí? hola, disculpe, sé que acabo de llegar, ¿me Hola. puede explicar qué están haciendo? Estamos corrigiendo el ejercicio 5. Ah, Y, perfecto. porque estamos haciendo una clase de resolución de dudas, así que va a ser una clase más cortita, vamos a corregir este ejercicio, ver si alguien más tiene alguna duda y cerramos. Ay, gracias. Gracias. Profe, ¿Mm? al principio del párrafo yo le cambié la melisa por un tema de reiteración y puse, esta es una planta nativa de Europa. Perfecto. Ya, vamos, espera, déjame terminar con lo que le está diciendo a Ana y pasamos al tema. Ana, entonces, los párrafos, la construcción de párrafos tiene mucha subjetividad. Porque hay partes donde pudiera ir punto o pudiera no ir punto, pudiera ir coma o no pudiera ir coma, y eso depende de cómo tú construyes los párrafos, ¿sí? ¿Me sigues? ¿Estás ahí? Es que sabes que estoy un poco confundida, porque no entiendo eso. O sea, si dice que como que varía, como, ¿por qué estaría No es malo? que varíe la regla que ustedes tienen en sus guías se aplica para casos puntuales donde siempre va. Ujú. Pero hay otros elementos del párrafo donde tú pudieras hacer más corta o más larga una idea. Y eso depende de ti como escritor o escritora. Entonces, en este caso, donde tú me dices, no va punto seguido, sino que va una coma y seguimos con la misma idea, o sea, en redacción tú pudieras entender que la melisa es una planta nativa de Europa, originaria de la cuenca del Mediterráneo, y que el nombre botánico de la hierba sí, o sea, que son ideas que están ligadas, entonces podrías ligarlas con coma. Pero también pudieras separarlo, porque cuando yo digo que es una planta nativa de Europa, originaria de la cuenca del Mediterráneo, la estoy situando en un espacio-tiempo y después estoy hablando de otra cosa que es su nombre. Y las dos opciones son válidas. Por eso es por lo que se forjan los estilos al escribir, Ana. Y eso lo vimos en esa clase. Un estilo más narrativo es más tendiente a encadenar ideas tras ideas. Y en general los estilos narrativos llevan más comas o son párrafos más grandes porque son párrafos descriptivos. ¿Sí? ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Los estilos periodísticos son estilos más golpeados. Idea 1, corta. Idea 2, corta. Idea 3, corta. ¿Sí? Ya. Este es un Ya. texto raro porque está, es un texto cabrón, como dijo Marcial, porque está entre medio del estilo periodístico, porque te está informando algo, y entre medio del estilo narrativo, porque te está contando algo. Por lo tanto, como este texto que está en un límite, además, no sabríamos tampoco bien dónde circunscribirlo, por lo tanto, esa coma es súper relativa. ¿Se entiende? Ya. Está mirando tus textos, así como a modo de devolución. Ya me mandaste el análisis de estilo, ¿cierto? Sí, pues me lo mandaste ahora en la mañana, ¿o no? Sí, ahora se lo mandé. Que te iba a hacer el comentario. Tú tienes un tipo de escribir, un estilo tendiente, es una tendencia, de corte más literario. No me acuerdo si eras tú quien había estudiado literatura o le gustaba la literatura. No, estaba entre las dos en realidad. Ya, es que tu forma de escribir es más literaria, por lo tanto tiendes a hacer más esto de la descripción y del encadenamiento de ideas con comas.
que es como parte de tu forma de escribir. No sé si te has dado cuenta, no sé si me lo plasmaste en el trabajo o no. No, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Lo pusiste o no? Sí, sí, le puse. Ya, en el estilo periodístico, las frases son siempre más golpeaditas y más cortitas. Y te puede pasar, esto te lo digo así como de antemano para que te adelantes, que por ejemplo en los ramos de redacción periodística te pidan más uso del punto seguido, para que aprendas ese ritmo, que es más corto, más rápido y qué sé yo. Puede que sea un tema con el que tengas que lidiar o que te encuentres más adelante, así que ponle ojo. Sabiendo que tienes un estilo que tiende más a lo literario y que tiende más a encadenar ideas, a las descripciones, a las narrativas, a generar ambientes, es posible que te encuentres con una dificultad a la hora de cortar párrafos, para que le pongas ojo, ¿sí? ¿Te pasa que tienes que editar textos y te cuesta cortarlos? O sea, ahora me estoy dando cuenta de eso, porque Ah. antes no. Te puede pasar, o que te digan, mira, ¿tú tienes Twitter? Sí, ¿Te cuesta escribir los mensajes en Twitter? sí, igual. O sea, antes, porque antes era menos la cantidad de. Pero no, ya no, es que ya no lo ocupo tanto. Hubo un Ya. tiempo que lo ocupaba más. Yo también soy tendiente al literario en mi redacción, y para el periodismo tuve que trabajarlo harto, como el tema de la frase corta, y por lo tanto cuando tenía que escribir Twitter me costaba como cortar las ideas para Twitter. Y todavía cuando hay ideas muy complejas, pues yo trabajo con temas muy complejos, entonces cortar ideas complejas es muy difícil además. Entonces todavía me pasa que de repente como que tiendo a la narración y al encadenamiento y es como, no, wait, idea clara, precisa, concisa, aquí. Para que lo vayas trabajando, ¿ya? Y no es que tu estilo esté mal, por cierto, tu estilo está súper bien, onda, viva la literatura, pero, pero sí es importante que tengas conciencia cuando literatura, cuando narración, cuando encadenamos y cuando somos agudos periodísticamente. ¿Mm? Ya, profe. ¿Te sirve el tip? Sí, sí. Dale vueltas porque tiene que ver con cómo escribimos y eso como vamos forjando nuestro estilo como periodistas también. Ya que dijo Marcial que él quiso evitar, no sé si fue Marcial, la reiteración de Melissa y le puso, ¿esta es una planta? Sí, profe, yo fui. Ya, eso también está bien pensado, pero no es un error directamente que el texto esté como esté. Ya, Ahora, profe. yo cuando les hago las correcciones, siempre les subrayo todas las cosas, les pongo ojo con la reiteración, que no significa que no puedan reiterar, y ahí también nos metemos en otros lados que son más subjetivos. Hasta dónde reiteramos y hasta dónde no, tiene que ver con la deliberación de cuánto queremos instalar una idea específica. Y hay veces que reiterar mucho hasta puede ser bueno. En un texto formal no. Pero, por ejemplo, acá yo los estaba molestando un poco en el texto, entonces por eso puse la Melissa de nuevo, y la puse también en minúscula de nuevo para darles una pista deliberada acá. Pero esas son cosas como del objetivo pedagógico Marcial. Si te fijas en el texto original, esta estaba en alta, que la Javi me dijo, no, hay que cambiarla, y ya explicamos que eso es por el sustantivo común. Pero si esta estaba en alta o en mayúscula acá, ¿por qué tendría que estarlo acá? Esa era una pregunta que ustedes válidamente como estudiantes se pudieran hacer. ¿Por qué está la mayúscula arriba y no está la mayúscula abajo? Entonces era como una pista. Ya, sigamos la corrección. ¿Alguien más? ¿Qué seguiría? Botánico, Perfecto, el autor tilde, lo dice. Súper. ¿Algo eh, más? griega, Bien, ¿por qué? porque como que no es un nombre en ¿Cómo se sí. llaman esas palabritas? ¿Gentilicio se llama, profe? ¿Quién fue? Marcial, gentilicio. Y la Javiera se reía porque no se acordaba. Que lo teórico así se me olvida todo. Ah, es que, ¿por qué les puse esto? Esto también era medio malintencionado.
¿Por qué les puse griega con mayúscula? Porque en chileno los gentilicios, en español, los gentilicios se escriben con minúscula. Pero los norteamericanos lo escriben con mayúscula, dentro de su regla, de su norma. Entonces, para que no vean, que no les pase que vean textos gringos en el fondo y digan, no, esto está todo mal. No, ellos tienen una norma y entonces ellos ponen, no sé, chileno con mayúscula. Y nosotros nunca, jamás, no. O sea, es una falta de ortografía así importante poner chileno con mayúscula. No sé si han visto textos en inglés en ese sentido. ¿Les ha tocado? Creo que sí, pero no le he tomado mucha atención como A a... mí, a mí me llamó la atención en algún momento que empecé a ver muchas letras mayúsculas donde no iban y era como, o escriben todos mal, o soy yo, o alguna regla no conozco, y eso es. Era posible que alguien pensara que la G de griego mayúscula estaba bien, pero no lo está. Sigamos. ¿Qué más? También no sé si está bien, pero le puse entre comillas para la miel de abeja, porque como que se estaba refiriendo a lo que dice la palabra, pero no creo que estaba malo. Estoy pensando si es que pudiera ser o si está mal. Vamos a un segundo. El nombre botánico de esta hierba procede de la palabra griega. No. Usa No la tendría cuestión. sentido. No, porque tampoco funciona. Si lo pusieras entre comas, como frase entre comas, significa que estarías como complementando una idea de algo que ya está presente, algo que pudiera omitirse. Normalmente, no sé si te acuerdas cuando vimos frase entre comas, pero yo les decía, piensen que la frase entre comas es información adicional que tú pudieras sacar del texto y que no afectaría al curso normal del texto. ¿Te acuerdas de eso? Sí, Pero si ahora sacas que la miel de abeja, que en el fondo la palabra viene de la miel de abeja, se pierde un poco el sentido del texto. no, pero me refería como a las entre comillas, a las comillas. Ah, las comillas. Ya, Sí, pensé que estás hablando de la frase entre comas. A ver, déjame ver. no, no, no. ¿Y por qué le pusiste comillas ahí para la miel de abeja? Como para Ah, como hacer si, ya, sí, mira, si fuera definicional directo, que yo estoy diciendo, viene de la palabra griega miel dulce, y esa es la traducción directa, ahí ya, sí va sí o sí en la comilla que tú le pusiste. ya, Porque en el fondo estás revelando cuál era la palabra directamente, estás citando la palabra de alguna manera, ¿sí? Y además sí, que vimos que en los diccionarios se tendía a poner así, que la RAE pone las cosas así, ¿se acuerdan? mm, sí, Pero acá no va esa comilla porque yo estoy desglosando la frase, estoy explicando qué es, no estoy diciendo cuál es la palabra exacta, estoy diciendo es la palabra que se usa para la miel. Pero la palabra griega para la miel yo no sé cuál es, pero no debe ser... A ver, déjame ver si lo pillo. Mira todas esas cosas de las curiosidades que me surgen a mí. Y voy al tiro a buscarla. Ya, la palabra griega para miel es esta. Se las voy a poner al tiro en la pipeta. Mira, si la traducción... Esta es la palabra griega para miel. ¿La ves? Ahí está en griego. Y la traducción de melí al español es esta. Si yo hubiera puesto en el texto, no lo puedo cortar, pesado. Todo porque tiene un error de ortografía. Ya. Si yo hubiera puesto esto, estaba bien tu comilla. ya. Esta hierba procede de la palabra griega melí, miel, y se considera tan cicatrizante y curativa. ¿Ves? Pero como Ya. ahora yo estoy desglosando, porque no estoy poniendo cuál es la palabra para la miel, digo la palabra para la miel, no amerita la comilla. Piensa en la comilla cuando vas a explicar algo directamente. Estás citando el nombre de algo,
bueno, para las citas directas en los textos, obvio, pero cuando, por ejemplo, quieres decir, en coda se dice, ahí va la comilla. Ya. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, Súper. ahí se entendió mejor. Seguimos. Gracias. ¿Algo más? Creo que no, no sé. Ya. Se le conoce también como toronjil. No hay más cosas hasta el siguiente párrafo. Y en el siguiente párrafo, ¿qué ven? ¿Qué hay? Ahí yo le cambié agüita de toronjil por cogollo de toronjil porque me gusta mucho violeta, entonces fue como, a ver. Ah, me corregiste inevitablemente. Ya está bien, Sí. me parece. Me voy a autoquitar un punto. Iría así, porque es una cita directa de la canción, ya que dice Javiera. Como es una cita directa, va entre comillas. ¿Sí? Sí, creo que le puse comillas, no recuerdo. Siguiente corrección. Le puse en la jardinera con mayúscula la y la J, la L y la J, Súper. ¿Y por, eso por qué es? como por nombre de la obra. Súper. Porque como es una obra, es un sustantivo propio. Ahora, no quiero más Javiera, otra voz. Ya. Nada contra la Javiera, pero otra voz. ¿Qué más? Esta está fácil porque la he dicho en clases como muchas veces. Curso, grupo curso. Nos quedan solo 2 faltas de ortografía que corregir. En este párrafo no hay. Acá hay 2. ¿Quién me dice cuáles son? Museo, profe. Súper. ¿Por qué es minúscula, Marcial? Porque ya no, ya solamente estamos hablando de museo y no estamos hablando de Museo Violeta Parra. Esa era Exacto. como una institución, por así decirlo, algo Qué, más qué importante. bueno que entendieron bien esto de las figuras de autoridad, los nombres, porque es importante para los periodistas. Y si nadie me corrige el último error, que también es importante para los periodistas, me voy a enojar mucho. Profe, yo también me lo sé. Es la coma después de la I. ¿No? Creo que va ¿No? mucho más allá y va por el tras, creo. ¡Bien! Ya. No lo puse, eso sí, porque tengo la confusión, porque ese Ahí día la cuando estaba, tenemos. No, es, ya. es que cuando Dale. estaba revisando, me fui a la RAE ¿Ya? y me salía que estaba como aceptado el tras usarlo de detrás. Entonces, no, De después. de después, y quedé como, Sí, lo por uso, no lo uso. uso, lo uso, no lo uso. Entonces Sí, tengo es como ese. como que digas toalla. ¿Cachan la toalla? ¿Cachan la toalla o no? Esa controversia. Sí, Ya, miren, esto es feo, pero lo voy a hacer igual. A veces yo odio la RAE. ¿Se ve? sí, sí se ve. ¿Qué es una pieza de felpa? Esto es lo que pasa con la RAE cuando hay una palabra que está bien escrita y después por uso se acepta una palabra que no está bien escrita. En toalla está la definición completa, se van a dar cuenta. Dice, del ant, chuta, ¿qué será ant? Yo creo que anglo o algo así. Ant. Bueno, de una lengua que no sé cuál es, que de hecho voy a consultar porque soy curiosa.
Ok, Volsko. Del Volsko Tovalla y del germano Tajillo, que no tengo idea de cómo se pronuncia. O sea, normalmente en la RAE, cuando hay una palabra que está bien de origen, te ponen el origen de la palabra, para que tengan esa claridad. Y te desglosa de dónde viene y cómo se conforma la palabra. Pieza de fe, y la definición después, pieza de felpa, algodón, bla, 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 definición 1, 2, después te dice, te pone abajo una definición 3 que está en desuso, por eso dice desus, cubierta que se tendía en las camas sobre las almohadas. O sea, antes, hace algunos años, alguien ponía una toalla encima de las almohadas, o una cosa que se llamaba toalla, que ya no se ocupa. Y después te empieza a dar como otras versiones de la palabra en relación a otros usos. La toalla sanitaria, que viene a ser la toallita higiénica, que acá se llama compresa higiénica como nombre correcto de uso. Pero ellos sí reconocen que en muchos países no le dicen compresa higiénica, entonces le dicen toalla higiénica o toalla sanitaria. O arrojar o tirar la toalla, ¿han escuchado eso? Es una expresión. Como no tires la toalla, es como no dejes las cosas incompletas, no te canses, no lo dejes botado, algo así. Dicho del cuidador de un púgil, lanzar a la vista al árbitro de combate para indicar que dada la inferioridad de su pupilo, da por terminada la pelea. O sea, alguien básicamente que no pudo seguir peleando y lo dejó hasta ahí. Y de la lengua coloquial, lo que yo les decía antes, darse por vencido, desistir de un empeño. Esto es lo que pasa con una palabra compleja que es una palabra real. Y después, la RAE acepta, por aceptación de uso, toalla. Y te dice, forma en desuso de toalla. Una forma que no se debiera ocupar. ¿Sí? Javiera, ¿lo ves? Sí. Ya, pasa exactamente la misma cuestión con el tras de después y el tras de detrás. En estricto rigor, el tras viene de detrás. Pero ante la insistencia del uso, aceptan la forma de después, pero la aceptan como forma subordinada o mala en relación a la forma original. ¿Se entiende? Sí, Como ya un término comprendo. desvirtuado. Ahora, como mi función en la vida es enseñarles a hablar y escribir periodísticamente conforme a la norma, entonces para mí es súper importante que sepan el término correcto de la cosa, más allá de esos cambios. Pero sí, Ya, profe, gracias. era después de... ¡Chanán! Hemos corregido el texto cabrón. Voy a salir de aquí. Ah, ya salí. Yo lo estaba corrigiendo así como si estuvieran viendo mi pantalla. Pero se los voy a mostrar para que vean cómo quedó corregido. ¡Tarán! Ahí le puse el después de varios intentos y ahí está el texto corregido. Eso sería, ya estamos como en la hora, pero si alguien tiene alguna duda, me puedo tomar unos minutitos más en responder cualquier duda que les haya quedado y aprovechenme por último los 15 minutos que quedan porque trabajo final, solución de dudas, aquí estamos. Todavía no hay más dudas entonces como con los contenidos. Pensé que me iban a llover dudas. No, al menos por mí ya no me acuerdo de si tenía otra duda porque no la anoté, pero le puedo escribir cualquier cosa al correo. Sí, me pueden escribir. Ahora acuérdate que yo les había dicho que era clase de resolución de dudas, entonces anótenlas cuando las tengan y aprovechen los momentos. Sí, me pueden escribir. Ya, profe, gracias. No hay problema. Profe, ¿Sí? ¿qué duda va a tener la Javiera si habló toda la clase de ella? Habló como el 60% de la clase. Ella tuvo que hacer la clase mejor, El profe. resto estuvo repartido entre Ana y Marcial, diría yo. Con una breve intervención fugaz de Vicente de qué estamos haciendo aquí. Escucha la cuestión, ya no hablo más. No, está bien que participen. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen eso? Está bien Vamos, participar. weón, participé, vamos. ¿Viste? Vicente participó. Muy bien.
Sigue participando. Entonces, entiendo que no tienen más dudas de los contenidos de clases, pero si las tuvieran me pueden escribir. De hecho, algunos ya me han escrito como, no sé cómo se ocupa la coma acá, y yo les vuelvo a los materiales correspondientes, los dirijo para allá o les respondo la duda directo. Y no sé si alguien tiene alguna duda más con el formato del trabajo final, fechas, plazos y entregas. Hable ahora o calle para siempre. Escucho silencio. Profe, yo entré como 10 minutos atrasado a la clase y creo que ahí lo explicó bien todo eso, así que no entendí Pero, muy bien. pero si tienes una... ¿Qué es lo que no entiendes? Eh, como es que hay dos formas de hacer el trabajo, ¿no es cierto? Así es. Ya. Escuché la de que hay que hacer un error justificado, creo, Ujú. como el lenguaje inclusivo. Ese ¿Y se cuál llama es desafío. ¿Y cuál es el otro? Como el lenguaje inclusivo, Marcial, pero no puedes ocupar el lenguaje inclusivo. Mm, Porque lo di de ejemplo en toda la clase. O sea, puedes ocupar lenguaje inclusivo, pero no la forma le y les. ya, Porque ese fue el ejemplo que he dado así estructuralmente todas las clases. Así que ese ejemplo está agotado. ya. Pero, ¿ese es un Em, formato del trabajo? Ese es un formato, que es el tipo desafío. Bueno, los dos trabajos son texto, pero son distintos tipos de texto. El formato desafío involucra que escribas un texto haciendo un error justificado, como bien lo decías tú, y escribas otro texto justificando por qué ocupaste el lenguaje de esa manera, por qué el error no sería error en el contexto en el que tú lo estás proponiendo. ¿Se entiende? Ya, profe. Eso es uno. El otro formato de trabajo se llama plan de texto con énfasis en estrategia, o sea, estrategia. La idea es que cuando yo vi sus planes de texto, sentí que estaba muy débil la formación de la estrategia. Y por eso la clase pasada hicimos el ejercicio conjunto, como con todos los compañeros, de ir haciendo una lluvia de ideas y ordenando las ideas por campos semánticos y asociando campos semánticos a subtítulos o categorías del texto en relación a los párrafos, y a partir de responder las preguntas: ¿qué queremos escribir? ¿Cómo lo queremos escribir y para quién lo queremos escribir? Diseñar un título y una estrategia que tenga que ver con el estilo periodístico y los recursos con los que íbamos a llegar al texto que estábamos construyendo. Digo periodístico porque finalmente construimos un texto periodístico. Ya, Ese mismo ejercicio que hicimos la clase pasada es el que yo quiero que en la opción 2 de formato de trabajo ustedes profundicen. Lo que va a significar que ese es un trabajo más largo en partes también, pero estamos repitiendo algo que ya hicimos, que debiera venir una lluvia de ideas, debiera venir una respuesta a las preguntas que acabo de decir, debiera venir un ordenamiento de esa lluvia de ideas en campos semánticos, que lo vimos la clase pasada. Suena complicado el campo semántico, pero en campos conceptuales, en tipos de idea, en bloques, asociadas a párrafo, y debiera venir una estrategia de cómo abordar el texto, además del texto escrito versión final. Y los dos textos finales, ya sea el del desafío o el de estrategia, van a estar evaluados, sí, bajo como toda la rúbrica de lo que hemos visto en clase. Por lo tanto, tienen que estar bien escritos, en redacción, en ortografía, en líneas generales. Por eso ya, ese es un profe. trabajo que involucra como todo lo visto hasta ahora, que profundiza en una cosa o en otra, pero que para mí es un referente para saber cómo fueron captando las cosas, entre la diferencia del pensar bien, escribir bien en este caso, que sería como el plan de redacción, y el uso de la norma, y también poder saltarse la norma con deliberación, que vendría a ser el ejercicio del desafío. Así Ya, que ustedes pueden escoger cuál, y tenemos hasta el jueves 16, que es feriado, pero de todas maneras yo recibo trabajos en mi correo hasta las 12 de la noche. Lo que me llega después queda fuera. ya, profe. ¿Y me podría quedar con usted al final de la clase? Porque tengo como algo pensado, pero en caso de que, no sé si está bueno, en caso de que esté bueno, se lo quiero contar al final cuando se vayan todas y no me roban la idea. Ya. Bueno, está bien entonces, me quedo contigo.
hemos igual terminado la clase, chicos, chicas, así que no, se pueden ir y yo me quedo con Marcial, que no quiere que les roben su idea. Igual me podría quedar. Ya, ahí A lo- hacemos una A lo mejor disputa. hago el ridículo, ¿no? Sí, Benjamín está avisando que va a quedar grabado, tiene toda la razón. Así que van a saber tu idea igual. Dios plan. Sí. Pero bueno, son libres y se quedan conmigo los que quieran, tengan dudas o quieran plantearme algo de sus trabajos, también puede ser. Cuídense, tengan buen fin de semana. Chao, profe. Cuídese. Chao, estén muy bien. No, profe, que esté bien, Chao, cuídese. Javi. Habla nomás, no dejes que te coarten tu libertad de expresión. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Tengan Chao, buen fin de profe. semana. Chao, Ana. Lo voy a patentar primero. ¿Viste, Marcial, lo que te puso Jeremías? Ahí se quedaron todos. A ver, ¿qué onda? Que va a patentar tu idea. No, profe, yo quería ver, porque había, no me acuerdo en qué parte de todas las clases que vimos, había como un tema de, de reiteración del sonido, algo así, Ujú. y quería ver si en un texto tipo trabalengua o tipo poema podía plantear eso, que era como la reiteración del sonido, y Es todo lo usarlo que eres, como el mira. error justificado. Es todo lo que eres. ¿Eso es? Sí, puedes. ¿Puedo? Sí, Ese es como mi error que quiero justificar. pero búscame, cuando lo justifiques, búscame cómo se llama la cosa, Ya, por qué se usa, por qué eso es un error en este texto de justificación que vas a hacer. O sea, cómo se llama el error, por qué se supone que es un error y por qué en el contexto que lo estás ocupando no es un error. ya, ¿Entiendes? entiendo. Ya. Pero la idea en general sirve. Súper bien. De hecho, la pensé cuando dije, mira, pueden hacer esto y esto y esto y esto, y dije, no lo voy a decir para no quitarle la idea a alguien. Así que, bien. Súper. Ya, profe. Eso era. Y los Ya, que pues. querían plantillarme ya se pueden ir ya. Sí, pues todos se pueden ir. Yo voy a cortar la grabación. No, yo tengo una duda, profe. Ah, sí, Ay, Aileen, dime. Profe, plan de estrategia, pero estoy haciendo dos de distintos temas Ya. para como elegir después con cuál. Perfecto, ¿cuál te gusta más? Sí. Mi pregunta es, ¿le envío los dos planes o le envío el final nomás? No. Envíame el que, por el cual tú te decidas, por el cual hagas la apuesta. Ah, ya. Pero ojo con las partes que sería bueno que tuviera el plan. Sí, es que Como esta vez quiero que enfaticen en estrategia, me importa que respondan esas preguntas inteligentemente generando un plan para escribir ese texto. Eso significa no solo responder las preguntas ¿qué, como en el colegio, sino que decir, dado que quiero escribir esto con este formato y le voy a hablar a estas personas, entonces ahí viene la segunda parte. La mejor manera para lograr ese objetivo es que haga un texto de estas características, que ocupe estos recursos, no sé, que ocupe literatura, que ocupe entrevistas, que ocupe citas. O sea, que lo haga de esta forma, que ocupe estos elementos, porque eso responde al público que le estoy hablando, a lo que quiero hacer y al formato que elegí para hacerlo. Y también me importa mucho que agrupen en categorías conceptuales. Cuando uno tira ideas, solito está el texto ahí, cuando se la lluvia idea. El texto aparece solo. El tema es que uno vea qué categoría o qué idea se relaciona con qué otra idea y qué pudiera ir en un primer párrafo, en un segundo párrafo, en un tercer párrafo y en un cuarto párrafo. Y a todo esto que tú eres especialista en plan de redacción de PSU, de eso tenés que estar ya más No, clara. sí. Sí, es que así lo estoy haciendo, lo estoy como organizando en grupo, ya esto habla solo de este tema y lo voy haciendo. Pero esa era más mi duda, porque estoy viendo así como un contraste de cuál me conviene más. No, pero tienes que tomar una apuesta. Decir, por este me la juego. Era eso, profe, gracias. Dale.
Chao, chicos, chicas. Si no hay más dudas, estoy cerrando. Profe, yo. Diga. Hola, profe, es que me quedo Hola, dormido. Sí, me di cuenta que entraste más tarde. Sí, Oh, acabo de. no hice la captura para la asistencia. Ah, Oh, profe. Ya, pero quedó grabado. Ah, no dice los nombres esta no, cosa. po, Pucha, ok. Carla. Estoy aprovechando los que están. ¿Quién más estuvo? Vicente. Ya, Jeremías. háblame mientras yo me acuerdo de... Ah, sí, pues Ya, Jeremías, profe. ya hagámoslo junto, ayúdame. Ana, La Ana, Javi, sí, la Kimberly, Kimberly. la Yaris. Ya, oh, ¿verdad? Recién. ¿Sí? ¿Sí llegó? No, ahí ya no sé quién más. Benjamín. Oh, los tenía todos menos a ti. ¿Y a mí me puso, Sí, profe? sí, Marcial. Si hablaste un 25%, ibas a quedar en mi retina. Ya, sí, creo que no se me olvidó nadie. A ver, si Así ustedes se parece. acuerdan de alguien, la Javiera, Eileen, Marcial, Carla, Vicente, Jeremías, Ana, Kimberly, Yaris y Benjamín. Y la Carla que se quedó dormida, creo. Sí, Carla. Sí, yo que también creo que se quedó dormida. Sí, la tengo anotada. A mí me ha Ya. pasado. Oh, Ya, tan profe. fome soy. Ya. Ah, no, pero no. No por la clase, pero el sueño nomás. A mí igual me Ya. ha pasado, profe, pero no en su clase. Pero mis clases son súper largas. Son largas. Pero no son aburridos, po. Bacán. Eso es verdad. Ya. No, profe, puro sueño. Sí, yo también Profe. me... ¿Qué? No, diga. No. Ujú. Iba a Ah, contar ya. cosas de mi vida personal. ¿Usted también se queda dormida? No, es que hubo un tiempo de la vida donde estaba estudiando magíster y las clases eran como Oh, de 7 a 10 de la noche y los profes se alargaban y se pasaban de las 10 y estábamos hasta las 10:30 y a veces un cuarto por la 11 en mi magíster y, y hacía mucho sueño. Después de trabajar sí, todo un día y todo eso sí, eso le era iba a muy decir que cansador. probablemente hacía otras cosas. Sí, pues trabajaba en la radio en esos momentos, así que estaba todo el día en la corredera de un lado para el otro y después me iba a escribir un libro que estaba escribiendo y después me iba al magíster. Chuta. Era de locos. Sí, Sí, mala cosa. yo no Ya, quise complicar escribiendo esto. no, pero está bien, pues si son los ejercicios que hay que ir haciendo para aprender. Y todas esas Claro. complicaciones que a ustedes les surgen o de repente si ven como notas más, puntuaciones más bajas o qué sé yo, no se lo tomen a Ujú. mal, sino que tómenselo como desafío para corregir esos aspectos. Pues. La única manera de aprender a escribir bien y que las cosas funcionen es escribiendo, Es escribiendo. leyendo, corrigiendo, leyendo, escribiendo, leyendo. Claro, Ya. nunca había escrito tan. Ya, profe. Sí, los hice escribir mucho. Sí, eso es Bueno, la verdad. próxima clase es feriado, recuerden, y la que sigue es clase de cierre. El 16 feriado, pero plazo máximo para enviar los trabajos hasta las 12, y el 23 clase de cierre. Así que ahí Ujú. les espero. Tengan buen fin de Profe, semana. Sí, espere diga. antes. Es que le quería preguntar qué significaba eso de subordinación que me puso Ujú. en la ¿Qué te corrección. puse? ¿Cuál Que corrección? La voy a ver ahora. específicamente la 3 donde habían comillas, Espérame. ¿Qué donde ejercicio es? ¿El 3? el 3 pero el antiguo, porque le mandé dos. Wow. ¿Y cuál es? El original, el que no dice corregido. Pero si Tengo quiere me responde por mail. reset. Sí, no, pero es que quiero saber dónde. Ojo con la frase entre comas. Seguramente, no, creo que no tengo el antiguo a mano. ¿Tú tienes la corrección que te Mm, hice? sí, la tengo en el mail. Me la puedes mandar y yo ahí te respondo. Tengo la sensación, eso sí, para que no te quedes como en vacío, Ujú. que hiciste una frase entre comas, Ya. donde la frase entre comas está subordinada a otra idea. A ver, Mm, para que me entiendas. Te voy a proyectar un documento, ¿ya? ya. ¿Dónde está? Acá. Si eso es para que yo lo pueda escribir mientras. Mira,
¿Ves ahí, cierto? Sí, sí, sí. Estoy haciendo cosas mapuche. Em, mira, Bueno. ya acá tengo un texto cualquiera. Ujú. Esto es un Twitter que hizo una comunera mapuche sobre lo de Michelle. No, muy político. Todo esto es muy político. Ya, mira. ¿Viste que hay un comunero que está en huelga de hambre? Sí. O sea, pero Se por llama los mismos Celestino. presos, ¿o no? Sí, se llama Celestino Córdoba. No es un Ujú. dirigente mapuche, un machi. Mm, Mira, acá hay una frase entre comas. Dice, el machi Celestino Córdoba, prisionero injustamente, sentenciado a 18 años de cárcel en un proceso judicial inconsistente y visiblemente sesgado por la discriminación. Dejémoslo hasta ahí porque no nos compliquemos tanto. ujú. Mira, acá hay una frase entre comas. Lo que yo les decía en clase es que uno podría sacar esta idea y el texto se leería bien igual. Mira, léelo. Sentenciado a 18 años de cárcel de un proceso judicial inconsistente y visiblemente sesgado por la discriminación. Pero viste, el machi Celestino Claro, Córdoba, sentenciado a 18 años. O sea, si tú le sacas esta idea, el texto no pierde su centro. claro. Pero esta idea, ¿qué es en el fondo? Es Es un como, juicio. claro, Porque o ahí que sea, la persona da su opinión, ¿cierto? eso es como que apoya, pero no es realmente necesario. No es realmente necesario, pero está dando una opinión como intercalando una opinión, como que interrumpe lo que está diciendo para dar una opinión. Claro. Pero a veces la gente cuando escribe hace esto. El machi Celestino Córdoba, idea 1, que va a terminar, que va a seguir. Ujú. Prisionero injustamente, interrumpe la idea. El pasado 4 de enero, coma, sentenciado a 18 caras. ¿Lo ves? Ah, Acá, esta idea está subordinada a esta idea. Y esta idea de acá está subordinada a esta idea. claro. ¿Se sigue? Sí, sí, ¿Entiendes la sí. palabra O sea, subordinado, cierto? O sea, como que sí, depende como de... que está debajo o Ujú. viene en este caso, prisionero injustamente. Cuando la gente hace esto, y a veces que es peor porque ahora estamos ocupando como párrafos cortos, ideitas cortas, pero hay veces que la Ah, gente ya. pone bla, 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 y bla, 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 bla. No, y no te estoy bromeando, hay veces que yo Todo me un encuentro con párrafo. textos así. Entonces tú nunca vas a conectar las cosas que tienes que conectar en la oración, que son estas, po. Ajá, claro. Esta unidad de sentido, eso es una idea. Y todo lo que está entre medio son como Ujú, comentarios o acotaciones respecto a otras ideas. Están subordinados a otras ideas. claro. Es como divagar un poco así como. Claro. Entonces, yo no sé, no me acuerdo bien cómo era tu texto, pero tengo la impresión de que hiciste esto. A ese nivel, eso sí, po, como de Claro. una tercera idea en relación a la idea principal. Entonces te puse algún comentario así como, ojo con las subordinaciones de idea, porque lo que hacen es complicar el texto. Si tú quieres llegar a entender la idea final de que el machi Celestino Córdoba es sentenciado a 18 años de cárcel en un proceso judicial inconsistente, Ujú, toda la otra información es como un adicional, es como un ruidito, ¿cachai? Y claro, la gente tiene cierta capacidad en su cabeza de retener esos ruiditos, pero es como claro, uno cortito o dos cortitos, así a lo mucho. Pero si claro. hacen este ja, 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 o sea, si le meten toda esta otra información de acá a la cosa, Ujú, seguramente no van a entender, porque van a empezar con su mente, entre más larga es, uno empieza a seguir estas ideas. claro. Deja de ser Entonces, conciso. entonces, claro, deja de ser conciso, pero lo que le pasa a la persona que lee es que dice, ya, el Maxi Celestino Córdoba, me va a decir algo del Maxi. Prisionero injustamente, ya. El pasado 4, y me empezó a contar otra historia, porque esto pudiera ser, mira, para que lo veas más en ejemplo. Esto pudiera ser prisionero injustamente el pasado 4 de enero en el marco del asesinato a la familia Lutz Singer Macay.
Cuando se conmemoraba un año más de la muerte del comunero mapuche Matías Catrileo. Me sé toda esta cuestión de memoria. Ya. Si yo te puse toda esa información entre medio, ¿qué es lo que te pasa Ujú. cuando la lees? Eh, como que, Uno empieza a o sea, seguir esta historia, po, ¿no? ¿No te pasó eso? claro, sí, como que uno se empieza a desviar un poco, como Y que no no, que no, conectas. Dime. que no es como menor, o sea, no es como menos importante, pero es como un desvío, no sé, es como, Claro, no es que esta información de acá no sea importante, claro, pero básicamente lo que hace es interrumpir esta otra idea de acá. claro. Entonces, hay varias formas de ordenar esto. Esto es una subordinación, no, mira, una subordinación adentro de otra subordinación, adentro de otra subordinación a la idea principal. Son 4 capas de subordinación. Y como eso no se hace porque vas a volver loco cualquier lector del mundo, uno ordena esto de otra manera y pone, por ejemplo, el Machi Celestino Córdoba, puedes decir, fue, mira, esto sin meterle palabras adicionales lo voy a ordenar, porque ahora estaba pensando en meterle palabras adicionales, pero no. Igual vas a tener que meterle algunas. Pero uno podría pescar toda esta idea, toda esta subordinación Ujú. acá, y hacer esto. Un párrafo por sí solo. El Machi Celestino Córdoba, sentenciado a 18 años de cárcel en un proceso judicial inconsistente y visiblemente cegado por la discriminación, fue tomado prisionero injustamente el pasado 4 de enero en el marco del asesinato de la familia, bla, Mm, bla, bla, bla. Y ahí se entiende, po. Ahí lo claro, ordenaste. claro, y ahí lo empieza a hacer de más general a más Ajá. concreto. Entonces, Mm. nada, no he visto tu texto, pero me imagino que lo que pasó fue eso, que Ya. subordinaste una idea detrás de otra. Igual mándamelo, que no tengo el respaldo de ese texto, no sé por qué lo extravié. Ujú. Sí, ahí se lo mando, pero Y ahí te ahora lo hago la reviso y corrección con precisión para ver si es eso o es otra subordinación. ya, ya, ahí lo voy a revisar igual. Muchas Dale, gracias, profe. Me de quitó la nada, duda. Que, hablamos. que esté bien, cuídese y Buen que fin de tenga buen fin de semana. semana. Chao, chao. Chao, Chao a profe. todos. Chao, Marcial. Chao, Eileen. Chao, profe. Chao, chao.